Desde imprimir una etiqueta postal hasta hacernos nuestras propias fotos de carnet, pasando por crear una pegatina para el código QR de HomeKit. Todo ello de forma ultra portátil y sin usar cartuchos de tinta. Hola, soy José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Y sí, en esta ocasión vengo a hablaros de una impresora, pero una impresora de bolsillo, concretamente esta que tengo aquí. La Xiaomi Pocket Printer, uno de los productos de Xiaomi que últimamente he probado y que más satisfacción me ha causado. Aparte del pareado que me acaba de salir, si queréis ver toda la funcionalidad de esta impresora, no os perdáis el vídeo. Bueno, ya habéis visto el unboxing y ahora, como siempre, vamos a hablar de las especificaciones técnicas de esta impresora y sus principales funciones. Lo que más llama la atención es su reducido tamaño, concretamente 12 centímetros de larga por 8 centímetros de ancha y solamente 2 centímetros de grosor. Una impresora que está construida de un plástico muy del estilo a otros productos de Xiaomi que he probado, muy brillante y de mucha calidad. Y además muy ligera, solo 181 gramos de peso. Una impresora que, como comentaba en la intro del vídeo, no lleva ningún tipo de cartucho de tinta ni nada por el estilo y funciona con impresión térmica de tipo zinc. Funciona con una batería integrada de 500 mAh y se conecta por Bluetooth 5.0 directamente a nuestro teléfono móvil, bien un iPhone o bien un teléfono Android. Además, está integrada con el ecosistema Mi Gia de Xiaomi, con lo cual se va a manipular usando la aplicación Xiaomi Home. Eso sí, en la aplicación Xiaomi Home, como siempre, servidor chino, y además en este caso, al ser un dispositivo Bluetooth, la aplicación Xiaomi Home la va a reconocer de forma muy rápida y el emparejamiento va a ser inmediato. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría que por favor os suscribierais al canal de YouTube, ya que sé que muchos de vosotros veis mis vídeos pero no estáis suscritos, y para mí una suscripción vuestra es muy importante y me ayuda a seguir creando contenido gratuito. Ahora mismo, en este instante, es un buen momento para pulsar sobre el botón suscribirse y así estar al día con los contenidos que genero aquí en el canal. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Bueno, en la parte trasera de la impresora nos encontramos dos luces LED, una que nos va a indicar el estado de la conexión Bluetooth con nuestro teléfono móvil y otro LED marcado con un rayito que nos indica que la impresora se está cargando. ¿Y cómo se carga? Pues se carga con un puerto micro USB que tenemos justo en el centro de esta parte trasera y que puede ser conectado bien directamente a la corriente eléctrica o también, si queremos movilidad, pues a una power bank. Luego tenemos un botón que nos permite encender la impresora con tan solo dejarlo pulsado unos segundos hasta ver que los LED que os acabo de comentar se encienden. En la parte frontal tenemos un LED de estado de la impresora y también la ranura de salida del papel. Para abrir la impresora simplemente la tenéis que colocar con la parte frontal mirando hacia la izquierda y tirar un poquitín de la tapa de arriba hacia la derecha. Al hacer esto quedaría al descubierto el compartimento donde hemos de colocar el papel de impresión y también podemos ver un pequeño orificio que contiene el botón Reset que permite resetear los ajustes de fábrica a esta impresora Pocket de Xiaomi. La colocación del papel en la impresora es muy importante, ya que tenemos que seguir unas indicaciones que nos da una pequeña imagen situada justo al lado de la bandeja de carga. Cuando nosotros abrimos el sobre que contiene las hojas de papel, nos vamos a encontrar un cartoncito naranja con un código de barras que nos va a indicar la posición correcta del papel. Simplemente lo que tendremos que hacer es colocar el taco de papel del interior del sobre con la tarjeta naranja incluida y el código de barra apuntando hacia abajo. Esto lo tenéis que hacer siempre así, sin tirar el cartón naranja, porque dicho cartón naranja sirve para calibrar la impresora cada vez que metamos un recambio de hoja. Una vez cargadas las hojas, ya simplemente deslizamos nuevamente hacia la izquierda
hasta oír un clic y ya la tendríamos lista para imprimir. Pues nada, ahora vamos a dar una vueltecita por la aplicación y vamos a ver qué cositas se pueden hacer con esta impresora de Xiaomi. Nada más abrir la aplicación de Mi Home vemos un botón Connect que hemos de pulsar. En la lista de accesorios seleccionamos la impresora y como podéis observar ya está en modo Standby lista para imprimir. Tiene 5 funcionalidades básicas. La primera, obviamente, imprimir una foto en solitario. Para ello pulsamos la opción Print Photos. Elegimos la foto que queremos imprimir y desde la aplicación justo abajo vemos un botón Edit que nos permitiría colocarle un borde, hacerla en modo cuadrado o hacerle un no cropping para que sea más pequeñita. También podremos aplicar filtros que vienen predefinidos y que van a afectar al color de la foto. Y también hay una opción Enhance que nos va a permitir mejorar el brillo, el contraste, la saturación, hacerle una viñeta, etcétera. Como veis tiene un montón de ajustes que nos permiten poner la fotografía a nuestro gusto. Y luego al lado del botón Edit hay un botón Copias que nos permite elegir entre 1 y 9 copias simultáneas para nuestra foto. Una vez que hemos establecido los ajustes de la foto, pulsamos el pequeño botón de impresora que tenemos en la parte superior derecha y la foto comenzaría a imprimirse. Si es la primera foto del sobre saldría el cartoncito naranja y si no ya directamente la fotografía impresa. Además, una cosa muy chula es que también en la aplicación vamos viendo la foto a la vez que se está imprimiendo. Bueno, pues ya tendríamos nuestra foto impresa. La segunda funcionalidad que quiero destacar es la foto en realidad aumentada. Esto está súper chulo. ¿Y cómo funciona? Pues pulsamos la opción AR Foto y en este caso lo que tenemos que elegir es un vídeo de los que tenemos en nuestro carrete del móvil. Una vez elegido el vídeo, pulsamos en la parte superior derecha en una flechita que hay y le indicamos la opción Capture Photo from Video. Elegimos el fotograma que queremos. Y una vez seleccionado el fotograma, nuevamente pulsamos en la parte superior en el botoncito de la flecha. Imprimimos la foto. Bueno, pues una vez que la tenemos impresa, lo chulo del caso es que si la dejamos encima de la mesa y en la aplicación pulsamos sobre Scan AR Photo, si ahora cogemos el móvil y enfocamos a la foto que acabamos de imprimir a partir del fotograma del vídeo, está súper chulo porque la foto cobra vida. ¡Ánimo! ¡Vitaloles! ¡Te queremos! ¡Muchos besos! La tercera opción interesante sería la composición de fotos, de forma que nosotros podemos elegir varias fotos del carrete del móvil. Una vez elegidas las fotos, pulsamos la flecha de la parte superior derecha, elegimos la composición que queramos, si vertical u horizontal, ajustamos cada una de las fotos de la composición y una vez que tenemos nuestra composición creada, simplemente, como siempre, pulsamos el botón Imprimir. La cuarta opción interesante es la opción rejilla o lo que se llama Grid Split y en este caso si elegimos una de las fotos del carrete podemos indicar que esa foto se imprima en hasta 4 papeles de fotografía, con lo cual tendríamos un tamaño de foto mucho más grande. Como siempre, una vez elegido el diseño pulsaríamos el botón Imprimir. Y la última de las 5 opciones interesantes sería la impresión de fotografías de carné. Para ello, en la aplicación pulsamos sobre Headshot Photo, elegimos nuevamente el diseño que queramos, en mi caso 4 fotografías, pulsamos la primera opción, Use the Same Photo, elegimos la fotografía que queremos y ya en pantalla veríamos la composición de las 4 fotos de carné, por ejemplo, en mi caso, con lo que solo nos quedaría pulsar el botón Imprimir.
Bueno, y ahora rondas de respuestas a preguntas que me habéis ido haciendo por las redes sociales estos días. La primera de las preguntas es ¿cuáles son las dimensiones de las hojas de papel? Cosa interesante, ¿verdad? Puede deciros que son 5 centímetros en la parte más corta y 7 centímetros en la parte más larga. Además, cada hojita impresa es una pegatina, cosa que me ha gustado bastante. La segunda pregunta es ¿cuánto cuesta la impresión de una de estas hojitas? Pues bueno, yo he calculado que costaría entre 35 y 45 céntimos en función de si compramos paquetes de 20 hojas o de 50. Precio aproximado correspondiente a enlaces de compra que os dejaré en las notas del vídeo. La tercera pregunta que me habéis hecho es si la foto se borra con el tiempo, al igual que ocurre con un ticket impreso en un supermercado con una impresora térmica. La respuesta es no, no tiene nada que ver porque si miramos el papel se aprecia que es una foto de un estilo muy parecido a la fotografía que solemos sacar cuando vamos a una tienda de revelado. La cuarta pregunta que me habéis hecho es ¿qué calidad de imagen nos ofrece? Es deciros que tiene una resolución de entre 313 y 400 puntos por pulgada. Obviamente no es la mejor resolución del mundo, el revelado tradicional da mucho más resolución de imagen, pero he de deciros que esto para lo que está diseñado, es decir, para fotos tipo cámara Polaroid, me ha encantado la calidad que tiene. Otra pregunta que me habéis hecho es el tiempo de impresión. Yo he calculado que entre 45 y 50 segundos, no llega al minuto, con lo cual es un tiempo bastante aceptable. Y por último, claro está, usos prácticos. Pues claro, usos prácticos, pues desde una pegatina de un código QR, fotografías de carnet, etiquetas postales, etiquetas para carpetas. Es decir, se le pueden dar mucho uso a esta pequeñita impresora de Xiaomi. Bueno, ¿qué os ha parecido esta impresora de Xiaomi? Interesante, ¿verdad? Ahora os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado de la misma. Me ha gustado mucho que sea sin tinta, que sea muy compacta y portable, que tenga batería y por ponerle una pega la calidad de impresión podría ser un poquito mejor, pero como digo, para el uso que yo le voy a dar a mí me viene perfecta. Esta impresora ronda unos 60-70 euros puesta en casa. Os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces de compra junto con algún cupón de descuento para que os salga más barata. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dale un me gusta y suscribiros al canal marcando la campanilla para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue un mensaje a vuestro teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.